actual. El Ecuador no es el contexto del 2017 ni tampoco el contexto del 14 o del 15. Es decir, sus respuestas no caben frente a un Ecuador completamente distinto a los 10 años del correísmo. Es decir, una candidata que a mi modo de ver perdió mucho porque no estuvo a la altura de las respuestas ni tampoco de lo que su mismo electorado quería escuchar de la candidata. Si no pasa nada extraño, esto se va a resolver en un balotaje, en una segunda vuelta. Si no pasa nada extraño otra vez, Luisa González va a estar en ese balotaje. ¿Quién se presenta a usted o quiénes ve usted con mejores probabilidades hoy de competir con ella en esa segunda vuelta? Y le quiero preguntar también por la incógnita de Cristian Zurita, alguien que aparece de prepo, vamos a decir, a último momento como candidato ante lo que ocurrió con Villavicencio. Bueno, Cristian Zurita no es ningún advenedizo. Recordemos que en dupla con Juan Carlos Calderón fueron los primeros denunciantes de lo que se llamó el caso El Gran Hermano, donde se implicaba al hermano de Rafael Correa en una serie de negociaciones de contratación pública al inicio de Correa. Es decir, Cristian Zurita es un periodista con mucho fuste, con mucha trayectoria, un periodista muy reconocido en el Ecuador. Por tanto, la figura no es un outsider, es una figura que ha estado siempre presente en la opinión pública. Y por la afinidad y por los trabajos en conjunto, en simultáneo que han realizado con Villavicencio, termina siendo un candidato potente. Yo diría que el factor de la pérdida, el factor del luto, el factor del castigo contra sus opositores puede darle un buen resultado a Cristian Zurita. Y por otra parte, el fallecimiento de Villavicencio indudablemente deja desordenado, desacomodada todas las tendencias de las encuestas, porque en una semana no sabemos cuál va a ser el movimiento electoral en términos que había tres candidaturas que se disputaban el segundo lugar: Villavicencio, Otto Sonnenholzner y Acu Pérez, pero en las últimas semanas ha habido también una movilidad ascendente por parte del candidato Topic, que de manera monotemática ha logrado posicionar el tema del combate a la inseguridad, autodenominándose el experto y la persona más adecuada para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Hmm. ¿Qué hay que mirar en términos o qué se puede esperar en términos de la participación, de la cantidad de gente que vaya a votar y cómo esto puede influir en uno u otro sentido? Bueno, hay una fatiga cívica, hay un hartazgo en la medida que las encuestas decían que el 50% con personas habilitadas para el sufragio todavía estaban indecisas. Hay una atmósfera de miedo, no se supera Mm. el trauma que generó el sicariato contra Villavicencio, porque además es una escena muy parecida al patrón, a lo que en su momento fue Pablo Escobar Gaviria cuando envía a asesinar a Luis Carlos Galán. Es decir, el Ecuador no ha superado este trauma, es un trauma colectivo, y posiblemente ese hartazgo pueda producir dos cosas. La primera, que el hartazgo le dé un voto muy fuerte a Zurita y a su lista de asambleístas, Mm. y la otra es que la gente anule las votaciones como un castigo a un Estado fallido que no ha podido resolver en los últimos años una serie de hechos de violencia que el Ecuador atraviesa en este momento. César Ulloa, muchísimas gracias por este tiempo con Niños, muy interesante. Siempre a las órdenes. Muchas gracias.